Estamos a tan solo momentos de los esperados capítulos del G-Code en Japón Sapporo, la ciudad del amor, y cada vez el anhelo aumenta. Ahora nos han regalado los póster oficiales de estos momentos, donde podemos ver al G-Code sonriendo plenamente con la compañía del otro. Primero tenemos al G-Code jugando con la nieve. Podemos ver como Jungkook está lanzándole un poco de nieve a Jimin, mientras que en el otro póster nos muestran a ambos mirando a la cámara mientras sonríen. Podemos ver que en una de ellas posan con una hermosa sonrisa en el rostro, mientras que en el otro ambos están en su estado natural, disfrutando del momento donde ambos están compartiendo envueltos en su propia burbuja. Estas fotos vemos que ambos tienen una sonrisa natural, nada forzado y todo fluye como el G-Code siempre lo hace. No existe persona que no quede completamente hipnotizado por lo que estas fotos llegan a transmitir. Mientras ambos se ven envueltos en su propio mundo, parece que lo que está a su alrededor simplemente deja de existir. Solo son ellos disfrutando del otro, dejando que su amor y que la complicidad, la química y la conexión que tienen brille por sí sola, demostrando que la intensidad de sus momentos no se ve simplemente reflejada en las palabras, sino en sus acciones y en aquellos gestos que, aunque pueden parecer pequeños, son los que más transmiten. Cada mirada, cada sonrisa compartida es una muestra y una declaración al mundo de que ambos trascienden lo ordinario, que ambos son mucho más de lo que algunos especulan y son aquello que muchos desean tener, pero que pocos logran alcanzar. La paz que ambos transmiten con una simple sonrisa nos llena el alma de alegría. Es gratificante saber que cuando están el uno cerca del otro, lo único que pueden sentir es paz. Estas imágenes pueden ser simples fotos para algunos, pero para nosotros, que venimos siguiendo el G-Code desde hace mucho tiempo, son algo que llegaremos a atesorar, porque sabemos que los momentos que se vienen son aquellos que realmente cautivarán nuestros corazones. Todo aquel que conoce al G-Code desde hace mucho tiempo sabe que Japón es un lugar especial para ambos, el lugar que los refugió cuando ambos se sentían completamente perdidos y lo único que necesitaban era tenerse mutuamente. Escaparon del problema a este país, donde tomados de la mano, se arriesgaron a hacer un viaje que fue inolvidable. A diferencia del actual, del primer viaje no tuvimos detalles, ni mucho menos sabemos lo que hicieron. Solo fue Jungkook quien nos regaló un fragmento de aquel viaje, donde nos muestra cómo se ve Jimin ante sus ojos. Él escogió a Jimin como su musa y le dedicó un video completo, donde Jimin era el protagonista. Incluso cuando él lanzó este video, podemos ver la felicidad y la emoción en su rostro. Ahora que ambos están viajando a Sapporo, podremos tener mucho más detalles. Y como ya nos hemos venido dando cuenta con los capítulos anteriores, no nos mostrarán todo. Hay cortes, hay momentos que los avanzan, que no nos logran mostrar completamente. Y es algo entendible, sabemos cómo se manejan las cosas en Corea. Por lo tanto, es normal que no nos muestren absolutamente todo, pero nosotros nos damos cuenta. Más aún, ya que sabemos más o menos cómo manejan Jimin y Jungkook su relación. Ahora que ambos viajan a la ciudad del amor, donde nos mostrarán cada momento inolvidable, como dije, estoy segura de que habrán ciertos cortes, pero como siempre Jimin y Jungkook van a lograr que los pequeños detalles, esos momentos que para muchos puede parecer insignificantes,
tengan la relevancia que merecen, porque son esos detalles pequeños lo que nos confirman lo que muchos ya sabemos y lo que otros se niegan a aceptar, que ambos son auténticos, genuinos y reales en su sentimiento, y que el hecho de tenerse mutuamente es lo más importante. El claro ejemplo de ello es que ambos están cumpliendo con su servicio militar juntos actualmente, y este paso en esta etapa tan importante fue algo planeado por ambos. Tan solo miren la sonrisa que tenían Jimin y Jungkook cuando le contaron a Tae en el capítulo anterior que ambos estarían enlistados juntos en el ejército. No dejen que los malos comentarios de las vecinas arruinen este momento, porque ya sacaron de contexto esta situación. Simplemente que no le estoy dando tanta relevancia. Ellas están en su mundo y aferrándose de cualquier detalle para poder validar su shit, porque saben que el chico está más fuerte que nunca. Tan solo miren sus sonrisas cuando comentaron esto. Recordemos que al inicio del viaje, cuando Jimin le mencionaba a Jungkook sobre el servicio militar, él simplemente evadía la pregunta o hacía como que no quería tocar el tema, pero ahora él lo dijo con tanta alegría y emoción, tan feliz de tener a Jimin a su lado, como ellos dijeron, para apoyarse mutuamente, y como Jungkook mismo dijo, para tenerse el uno frente al otro. Indiscutiblemente, todos los comentarios negativos que ambos reciben es de pura envidia, porque saben que ningún otro ship podrá tener la conexión que ambos tienen. Ellos son únicos en todos los sentidos. Nuestro chico, una vez más, dejando la valla alta. Ahora estamos ansiosos por lo que se viene y estamos a la espera de ver cada capítulo en Sapporo. Y claramente deben estar atentos porque voy a estar detallando cada momento que el J-Cob comparta en este hermoso lugar. Como dije, tan solo faltan horas, así que la emoción se hace aún más palpable. Me gustaría que escribas en tus comentarios qué es lo que esperas de estos capítulos, qué esperas que el J-Cob te llegue a transmitir, qué momentos crees que nos sorprenderán y por qué también podrías creer que ambos escogieron este lugar.